La Causa, la Familia presenta su programa de análisis y conversación e información alrededor de la familia como diseño original creado por Dios. Empezamos. Muy buenas a todos, que el Señor les bendiga de manera muy especial. Damos gracias a nuestro Señor que en su gran misericordia nos concede llegar hasta sus hogares, hasta sus corazones, una semana más con este su espacio de orientación y de actualidad de la causa La Familia Chiriquí. En esta ocasión quiero presentarles en primer lugar el tema para que luego pasemos a presentar a nuestro panelista, a nuestro invitado de esta ocasión. Y el tema es la defensa de la familia, un compromiso también de la iglesia. En el tema pasado estuvimos viendo más o menos la densidad de la iglesia cristiana aquí en Panamá, una densidad considerable, muy grande, por cierto, mayoritaria. Y sin embargo, estamos viendo una cierta debilidad en el tema de la defensa de la familia y de la vida. Y queremos traer hoy este tema para traer un poco de luz y animar a la población a que se meta en el tema de la defensa de la familia, compromiso también de la iglesia. Ese es el tema para esta ocasión. Le damos la bienvenida a usted también que nos acaba de sintonizar y damos gracias a Dios por nuestra creciente red de difusores en las redes sociales que siempre están ahí al tanto para compartir el contenido de la causa La Familia Chiriquí y de esta manera darle ese realce que tiene nuestra familia, recordando siempre que es muy importante defender lo que se nos ha sido entregado, ya que la familia como tal es un regalo de Dios. Quiero entonces pasar a presentar a nuestros invitados. Yo quiero empezar por el pastor José Abdiel Cedeño Hidalgo. Él está con nosotros, es obispo ordenado de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, tiene también un bachiller en letras, es certificado como locutor también, estudios teológicos, también en bachiller en ministerio cristiano, ministerio y liderazgo, esto es un bachiller también, técnico superior en ministerio eclesiástico, también una licenciatura en teología, y los cargos desempeñados hasta ahora podemos contarle 30 años en el pastorado, 25 de supervisor de la Iglesia de Dios en el territorio occidental en Chiriquí, Bocas del Toro y zona comarcal. Actualmente consejero nacional de la Iglesia de Dios, director del área de cuidado y desarrollo pastoral en el territorio occidental de Chiriquí. Pastor actual de la Iglesia de Dios, Centro Misionero Emanuel, con atención a consejería pastoral y familiar. Muy importante el currículum, vamos a decir así, destacado del pastor Abdiel. Bienvenido a la causa La Familia Chiriquí. Amén, hermano, bendiciones, saludos, un gusto y gracias por la invitación y estamos acá pues para compartir con ustedes un pequeño momento. Saludos. Amén, definitivamente que un personaje con tanto conocimiento y tanta trayectoria es necesario que nos brinde, nos dé de ese conocimiento que Dios le ha permitido. También tenemos con nosotros a un invitado ya de la casa, el pastor Ricardo Mayorga, pastor de la Iglesia Evangélica Vida Nueva, supervisor de igual manera y actual tercer vicepresidente del movimiento La Causa La Familia Chiriquí, más conocido como Mi Padre. Bienvenido. Que el Rey les bendiga a todos. Bienvenidos. Así mismo es. Antes de irnos con la batería de preguntas, quiero agradecer mucho a las emisoras que están siempre ahí al pie del cañón, cada miércoles a las 8:15 de la mañana en Osana Carismática 94.9 y cada domingo a las 3:30 de la tarde, puntual, un minuto más ni un minuto menos, en Faro de David Estéreo 104.5. Recuerde que también puede buscarnos en YouTube como La Causa La Familia Chiriquí, darle me gusta, comentar el video y además suscribirse a nuestra página también en Facebook. Estamos como La Causa La Familia Chiriquí. Comparte el contenido porque este contenido es con la mejor intención. Pastor Cedeño, vayamos entonces a la primera pregunta. ¿De qué manera vemos en la palabra de Dios a una iglesia del primer siglo, escúchese bien, identificada con la defensa de la familia, de esas corrientes dañinas, a los sanos principios morales? Denos un ejemplo
por lo menos un ejemplo. Bendiciones, hermanos, saludos. Bien. Al inicio del primer siglo, la iglesia cristiana se vio enfrentada a varios retos. Y realmente en medio de las que la iglesia, hay varios calificativos y nombres que le podemos dar a la iglesia primitiva, a la iglesia neotestamentaria. Pero en el primer siglo de la iglesia, cuando se establece, hubieron grandes retos y hubieron grandes manifestaciones apologéticas con relación a la defensa de la fe cristiana. Fue atacada por el judaísmo, fue atacada por el gnosticismo. Y en medio de esa realidad nosotros encontramos algunos ejemplos bien definidos, y uno de los exponentes más evidente, más claro en el primer siglo, desde el punto de vista neotestamentario de la primera iglesia, el apóstol Pablo hace referencia en medio de la crisis y hace una clara defensa de el aspecto de la fe y lo que es lo moral. Lo moral, y específicamente hace énfasis a la familia. Pablo le habla a la iglesia de Corintio y ataca literalmente la conducta inmoral y ve algunas situaciones que no eran de manera apropiada dentro de la fe cristiana. Es por ello que entonces nosotros en la iglesia del primer siglo, aparte de los primeros concilios que tuvieron que desarrollarse para crear la defensa de la fe cristiana, hubieron los segmentos bien definidos de los escritores neotestamentarios de lo que es la importancia y el valor bíblico de la familia, haciendo el énfasis escritural y divino y defendiendo categóricamente lo diseñado y el estricto apego a lo que había establecido Dios desde el inicio o la creación de la naturaleza humana. Por ende, nosotros establecemos con claridad, y uno de estos ejemplos que puedo citar es cuando Pablo le cita a la iglesia de Corintio con claridad la vida moral que debe de llevar, y habla de el matrimonio. ¿Cuál es la realidad matrimonial? Ajustándose a la conducta de lo que había diseñado Dios y el matrimonio culturalmente. Es lógico, hermano Mayorga y hermanos que nos escuchan, culturalmente eran otros tiempos, culturalmente era otra raza, por decirlo así, y la conducta moral probablemente no atacaba directamente a lo que hoy nosotros tenemos que enfrentarnos, pero sí hubo una defensa clara, evidente y muy identificada de lo que era la iglesia cristiana ante los ataques difíciles que la iglesia se vio enfrentada de manera directa, que no solamente fue defender el hecho de lo que estaba ocurriendo con el gnosticismo y con el judaísmo, sino también con los valores morales, los valores éticos que atacaban a la familia de manera directa. Así es, muchas gracias, muchas gracias. ¿En qué sentido se siguen manifestando corrientes adversas a los sanos principios de la familia? Puedo establecer, hermano que me escuchan y hermano Mayorga, hay una clara fuerza y batalla. A veces la fe cristiana pierde de vista el objetivo real de lo que realmente, de lo que el Señor nos ha establecido como iglesia. He estado tratando de observar en los anales de la historia, y no solamente fue en el siglo I. Más adelante, hermano Mayorga, y los que tienen la oportunidad de escucharnos, la iglesia se vio atacada, y aclaro, permítanme explicarles esto y ojalá que el tiempo nos ayude para explicarlo. Cuando la fe cristiana fue atacada directamente en lo físico, cuando los cristianos fueron
lacerados, los cristianos fueron encarcelados, los cristianos fueron llevados y la fe cristiana fue atacada de manera directa en lo físico. Eran llevados a el exilio, eran llevados a diferentes aspectos de atentar contra la vida física de la fe cristiana. ¿Saben lo extraño y lo divino que ocurre en esto? Que cuando la iglesia fue atacada de manera directa, la iglesia creció. La iglesia creció, la iglesia se desarrolló, la iglesia comenzó a crecer, la iglesia comenzó a tener un avance tremendo. Y dícese la historia que cuando los emperadores mataban a un cristiano, habían 10 que decidían, aunque sabían que su condición era la muerte, y que si ellos decían y levantaban su voz, levantaban su mano, sabían que podían ir a la hoguera o que podían ir al Coliseo a enfrentarse a las garras y a la muerte ante un tigre, ante un león, o ante los gladiadores que hacían mella y risa de lo que era el cristianismo de la época. Y extrañamente, la fe cristiana se sobrepuso a esa realidad, hermano Mayorga y hermanos que me escuchan. La fe se sobrepuso, la fe, cuando uno fallecía, 10 aceptaban al Señor. Eso me da un indicativo que cuando la fe ha sido atacada de una manera directa en lo físico, pero ¿dónde estuvo las grandes batallas? ¿Y a dónde ha sido las grandes luchas de la fe cristiana? ¿Y a dónde deberíamos de fijarnos nosotros como creyentes? Es probable que hoy nosotros en nuestra área occidental, hablando de nuestra área occidental, en América, en nuestros países, tal vez tenemos la oportunidad de pararnos en el bus, pararnos en la plaza, hablar de nuestra fe cristiana. Nadie nos va a detener ni a apedrear. Es más, tenemos algunas ventajas, pero hay atentado contra la fe cristiana. Y escúcheme en esto. ¿Dónde fue que la fe cristiana en el primer y en el segundo siglo se vio lacerada, dividida y tuvo que reaccionar de una manera rápida y muy seria? Cuando se levantaron dentro de la misma iglesia, cuando hubieron pensamientos y corrientes sutiles que comenzaron a hacer daño a la fe cristiana. Eso dividió la iglesia. Eso trajo como consecuencia la separación de algunos grandes hombres, divididos por corrientes y pensamientos e ideologías que hicieron daño a la fe cristiana. Amados, es probable, y reitero, repito, digo, es probable que en nuestra parte occidental, ahorita mismo, hermano Mayorga, no estamos siendo atacados directamente y nuestra iglesia no está siendo atacada directamente en una persecución directa. Pero hay ideologías, hay movimientos poderosos que de manera sutil están, igual que la historia del primer y segundo siglo, haciendo daño a la fe cristiana, lacerando, dividiendo y creando inestabilidad a la fe cristiana. Y es por ende que la iglesia debe de reaccionar. Yo no creo que la iglesia debe de tomar una acción pasiva, sino que tenemos que reaccionar como reaccionó estos grandes hombres que después de haber sido llevados al matadero, hizo que creciera la fe. Pero después, cuando Constantino ocurre una serie de situaciones que producen que la iglesia deje de crecer, se identifique más con la sociedad y con el mundo, haciéndose parecido al mundo y trayendo una condición de supuesta paz, una supuesta paz que trajo como consecuencia que se diluya la defensa, la apología de la fe cristiana. Yo creo que a ese ambiente nosotros nos abocamos hoy,
hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, la fe cristiana nunca ha dejado de ser atacada por nuestro enemigo, el adversario, que de una manera sutil cambia las herramientas, a través de las edades cambia las herramientas, cambia las maneras, pero su mecánica sigue siendo la misma: dañar esta sociedad, alejarla de los principios bíblicos, alejarla de Dios, alejarla de su creador. Creo que es eso allí donde debemos de centrarnos de manera categórica. ¿Cuáles son las corrientes que hoy nos están haciendo daño? Hermanos, solo observemos a nuestra sociedad, observemos a nuestros gobiernos, observemos a los estados de las diferentes naciones, veamos la fuerza política, la fuerza económica, que están defendiendo ideales, pensamientos muy fuertes, que están lacerando y atentando contra los principios bíblicos y atentando contra los principios cristianos que hemos defendido por años. Pero sutilmente nos estamos abocando a esa realidad, y creo que hoy más que nunca, igual que la iglesia del primer y segundo siglo, donde fue atacada de manera sutil, estamos siendo atacados de manera sutil por ideologías terribles y tremendas, donde nos están queriendo enseñar o decir: esto es normal, aquí no es problema, y se están amparando en el poder político, y se están amparando en el poder estatal y en el poder económico para presionar a la fe cristiana a aceptar y decir: es esto. Yo sí creo, y no sé si tengo tiempo, hermano Mayorga, para citar brevemente. Escuché un poco el programa anterior de ustedes y siempre los escucho, siempre estoy pendiente, los escucho en la emisora, y escuché algo que me llamó la atención y creo que es digno de citarlo. La iglesia cristiana, la fe cristiana, el pueblo de Dios, yo estoy igual convencido, alguno de ustedes lo dijo, no recuerdo cuál, pero dijo: yo no creo que debemos de pararnos y rebelarnos con un arma en la mano, ni pararnos con un palo en la calle, ni pararnos con haciendo bombas caseras para tirarlas allí y detener los autos. Yo no creo en esa manifestación, porque a través de la historia bíblica la iglesia cristiana ha sido un poder y sigue siendo un poder, pero ese poder está en darle a nuestra gente el conocimiento, sembrar a nuestra familia y a nuestros hogares y a nuestros niños el conocimiento. El conocimiento no lo puede amarrar nadie, el conocimiento no lo puede aprisionar nadie. El conocimiento te hace libre y libera a los hombres y establece una profunda conexión entre lo moral y lo inmoral, entre lo justo y lo injusto. En ese proceso se debe de enmarcar la iglesia del Señor, y esto nos hace un llamado, y creo que la iglesia evangélica, el pueblo cristiano, tiene un gran reto por delante. Es un reto tremendo, que desde el altar familiar hasta el altar de la iglesia, nosotros debemos de tener un solo y claro objetivo como iglesia cristiana, como pueblo cristiano. Miren ustedes hasta dónde hemos llegado en esta sutileza. Parece que es poco, pero déjenme citarle algo sencillo, algo que pasa como desapercibido, algo tan simple como la parte organizacional de nuestras denominaciones evangélicas. Todos somos evangélicos y todos somos cristianos. Y yo escuchaba la estadística del 90 y tanto % de cristianismo que supuestamente dicen los números que hay en el país. Pero hermanos, ¿será verdad que ese 90 y tanto de evangélicos, cambiemos el nombre de evangélicos, quitemos esa palabra, de cristianos, estamos unidos por alguna causa, por alguna ideología definida? Miren,
Tal vez es minoritario las ideologías y nuestra fe cristiana, pero han logrado ellos unirse mejor, establecer mejores conexiones entre ellos para establecer y hacernos creer que son más, que son poderosos, haciendo entrever que la acción que hoy la iglesia debate no tiene importancia. Amados, creo que tenemos un tremendo reto por delante y nos ayuda el Señor a establecer esos canales y estos ambientes apropiados para que despierte nuestra gente, nuestra fe cristiana y los valores, y que yo lo digo de verdad, lo predico en el templo, lo comparto con mis hermanos, y yo tengo un eslogan en la iglesia, y lo vivo, trato de vivirlo de manera práctica. Ese eslogan hace muchos años y se define como hogares sano, iglesia saludable. Hogares sano, iglesia saludable. Y si quisiéramos añadir, si yo tengo un hogar sano, una iglesia saludable, yo tengo una sociedad capaz de entender los principios y valores que necesita nuestro país, nuestra provincia, nuestra gente. Así que creo que en ese aspecto contestamos un poco la pregunta, hermano Ricardo, con relación a este flagelo, este ataque sutil que la iglesia está siendo o enfrentando, y que yo no sé si lo estamos enfrentando, discúlpeme usted, yo no sé si lo estamos enfrentando o nos estamos dejando guiar y aceptar el hecho. Así que discúlpeme usted en ese sentido, pero comparto con usted este pensamiento. Bendiciones. Amén, amén. No, es que puede ser de peleadores en el ring a pera de boxeo, y esa es la línea que no queremos nosotros llegar a atravesar, porque bien dice la palabra del Señor que somos la sal de la tierra, pero si la sal se disipa, no es más que útil para ser pisoteada por los hombres. Y ese es el punto precisamente que programas como este tratan de evitar, que no seamos vistos por la sociedad como un grupo social más, sino que seamos la sal de la tierra, que seamos la luz del mundo y que se pueda ver esa diferencia, que no nos creemos más, somos humildes, pero que Dios nos hace diferente. Pastor Cedeño, por allí circula una propaganda televisiva de la FEPAFUT, en donde se nos hace mención de la no a la homofobia y demás relacionados. ¿Será cierto que en Panamá hay homofobia o que Panamá es homofóbico? Hermano, yo realmente estoy estudiando hace bastante rato, le estoy dando seguimiento a... Yo no me creo ser muy erudito, y he usado parte de mi vida a prepararme, a estudiar un poco, y cuando trato de emitir algún criterio desde el punto de vista bíblico, me enfoco para que realmente pueda ayudar a alguien. Y antes de contestar esta pregunta, el año pasado, este año que pasó, si no tengo la fecha, yo estoy muy cerca de Costa Rica, aunque pastoreo y estoy en la ciudad de David. Tengo una casa y vivo parte del tiempo en la frontera con Costa Rica. Tengo una afinidad bastante grande con nuestros hermanos costarricenses. Fui presidente de una fraternidad que era de panameños, pastores panameños y pastores costarricenses. Fui presidente de esa fraternidad de pastores de diferentes concilios y organizaciones en el área de Costa Rica y Panamá. Y conozco mucho la parte de Costa Rica. Y yo veía con tristeza hace un poco de tiempo, cuando en Costa Rica se celebró y se llevó a cabo el primer
matrimonio a las 12:01, cuando empezaba a regir la ley donde se acepta el hecho de las parejas del mismo sexo, y fue televisivo en noticias y se vio las personas en el balcón de un edificio llevando a cabo el primer matrimonio en Costa Rica de manera legal y oficial de parejas del mismo sexo. Más tarde o al día siguiente, el presidente de esta república felicitaba y daba por bien que Costa Rica había logrado quitar esa barrera y entrar a ese contexto de otros países donde la igualdad de los diferentes contextos, no solamente racial, cultural, étnicos, económicos y políticos, sino que una igualdad en todo el sentido de la palabra en Costa Rica, se daba por aceptado esa gran victoria, ese gran hecho. Estas fueron las palabras que se dieron. Yo grabé parte de eso, yo lo grabé porque yo le doy seguimiento a esto, porque estoy convencido que la iglesia tiene un papel protagónico en ello. La pregunta es, y a mí me llamó poderosamente la atención, porque tal vez así empieza estos movimientos de manera sutil, hermano mayor, hermano que me escucha, creyente, varón de Dios, sierva de Dios, joven, escucha, realmente tenemos que abrir nuestros ojos y entender los tiempos, como dice la Escritura. Debemos de observar y ver los tiempos, entender, tener una lectura, pero una lectura bíblica y divina de los tiempos. Hay que entenderlo, hay que visualizarlo, pero no con ojos humanos simplemente, ni ojos carnales. Hay que verlo con la luz y los ojos del estudio de la palabra. En ese contexto, buscar la igualdad, buscar ese ambiente de que yo debo de aceptar todo, esto es bueno, esto es agradable, esto está bien. Y hace poco veíamos el hecho de que en Panamá, en nuestra república, en nuestro país, ya los medios de comunicación comienzan a tomar ciertos sesgos. Es así, hermano, es real. Ciertos sesgos directos a defender algunas ideologías. Y esto está claro. ¿Quién se va a ofender? Hablemos de manera... ¿Quién se va a ofender porque diga, oye, hay que tratar bien a todas las personas? Y la fe cristiana debería de ser los primeros que acepten esto. Hay que amarlos, hay que entenderlos y hay que aceptarlos a todos. Y hasta cierto punto ellos lo que dicen es verdad, correcto. Yo debo de amar a todos los seres humanos. Yo debo de amar a todas las personas. Pero a mí no me pueden decir que en las Sagradas Escrituras yo debo de ver por bien el pecado que la Biblia registra y la iglesia del primer siglo defiende como la homosexualidad. Pablo lo define. La iglesia del primer siglo hace ese hecho claro. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que voy a aceptar y que ya los medios de comunicación, que son una tremenda arma, hermanos, son una tremenda arma que se utiliza en los medios seculares para llevar a políticos a grandes cúspides, para tener ideologías definidas, para promover todas las cosas que se quiera? Pero hermano, se empieza a promover de manera directa en nuestro país la necesidad que nuestros hijos, que nuestros jóvenes, que todos nosotros aceptemos, y se comienza a mandar el mensaje y nuestros hijos lo están viendo. Ay, sí, qué bien, no hay problema. O sea, creo que es una señal de luz, para mí no amarilla, hablando del semáforo que todos conocemos, no amarilla, ya empieza a ser una luz bastante roja. Tengamos cuidado, iglesia, tengamos cuidado, fe cristiana. En nuestro país ya comienza a darse fuertemente
principio de igualdad de género y que eso se debe de dar como un hecho totalmente común y normal. Desde el punto de vista bíblico, yo no lo puedo aceptar. No puedo aceptarlo. No puedo aceptarlo. No puedo aceptarlo. Yo creo que es imperante. No sé si me queda un minuto, pero hay una historia que quiero terminar para definirla. Algunos de nosotros hemos escuchado un coro, un himno cristiano que dicen: yo he decidido servir a Cristo, yo he decidido servir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, nunca jamás. Y aunque me llamen aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Según la historia que data de este himno, que no tiene un claro identidad del autor, pero se dice, y acabo de escuchar en un estudio, que este himno lo cantó un hombre, un misionero, en décadas anteriores, cuando él predicó en uno de los países de la cortina de hierro. Y cuando él predicó y enseñó la palabra y llegó a cierto lugar, lo toman y lo apresan y lo llevan para ser fusilado, tenía tres opciones. Una, escuche, iba a una prisión de por vida, a un área de mucho frío, en un lugar de estos países que me reservo el nombre. Allí iba a morir hasta que sus huesos se extinguieran en el frío de la cárcel. Lo otro, ser llevado al paredón y morir fusilado. Y la otra opción era que él regresara a cada pueblo y a cada aldea donde él había enseñado que había una Biblia y había una palabra que hacía diferente al hombre y que cambiaba al hombre y que le enseñaba valores. Y a él lo confrontaron y le dijeron: si tú vuelves atrás y dices que todo lo que dijiste y lo que enseñaste es mentira, pues te salvas. Él cantó esa noche que sabía que era su última noche y dijo: yo he decidido servir a Cristo. No vuelvo atrás. El término no volver atrás no significaba volver a ser mundano, no. Era no volver atrás a decirle a las personas que lo que él había enseñado de Jesús y de la palabra era mentira. ¡Qué tremenda enseñanza! Creo, hermano, que la historia, algunos dicen que la historia es cíclica, se repite. Pues yo no sé qué tan cierto sea, ni quiero afirmar, pero miren, si nuestra iglesia no enseña valores y nuestra fe cristiana no comienza a hacer lo correcto ahora, llegaremos el momento en que hombres dispuestos tendremos que entregar y tomar decisiones como la de este hombre que escribió este himno, claramente diciendo que sabía que si él podía retractarse, iba a vivir. ¿Cuántos se habrán retractado? ¿Cuántos habrán pagado, hermano? Alto precio en su conciencia y en su ser interior por valores. Han comprado conciencia y después, ¿qué pues? Amados, el Señor nos ayude y seamos capaces de defender la fe cristiana, capaces de enseñar a nuestros hijos y de enseñar a nuestras congregaciones a defender nuestra fe cristiana. Y no solamente defenderlo con una actitud pasiva, tenemos que aprender a vivirlo en mi piel, en mi carne, en mis actos, en mi conducta, en mi proclama. Creo que ahí está la diferencia de la iglesia del primer y segundo siglo a la iglesia de hoy. Despertémonos pues, y aquí hay tanta tela de cortar, hermano, que yo quisiera meterme en eso, pero sé que el tiempo no me da y quería hacer mención de qué es lo que estamos predicando los pastores hoy, qué estamos enseñando los pastores hoy, qué estamos educando a nuestra gente hoy, qué les estamos diciendo a nuestra gente hoy, qué tipo de fe, qué tipo de Biblia. Y no estoy hablando de la Reina Valera, de la NBI, ni de la Biblia de las Américas. Estoy hablando
de la palabra de Dios como tal. ¿Qué le estamos enseñando? Pero bueno, eso sería otro tema, pero interesante, porque creo que deberíamos de enfocar a nuestra gente a depender de la palabra y defender nuestra fe como tal. Bendiciones, hermano Mayorga. Puntualísimo, puntualísimo, muy bueno. Y efectivamente, tal como usted dice, la iglesia como un modelo de amor al prójimo, ama tanto al prójimo que es capaz de decirle, ocultamos las cosas a nadie, porque hemos entendido que solamente la verdad puede hacer libre al hombre. Y en un tiempo o en una época que vivimos en donde la ciencia, la biología, el método científico y la verdad son cosas que ya no están tan sentadas y fundamentadas como en el tiempo pasado, tenemos que ser muy vigilantes en poner en acción lo que la palabra del Señor nos enseña. Pastor Cedeño, la iglesia del primer siglo, en cuanto a esa apologética en defensa de los sanos principios de la familia, ¿qué ejemplo nos puede dar hoy a la familia? En cuanto a, por ejemplo, a la iglesia del siglo XXI, ¿y cuál sería su llamado a la iglesia acerca de esto? ¿Será cierto que la iglesia no debe meterse o inmiscuirse en acciones y manifestaciones en defensa de la familia? Es decir, ¿será cierto que tenemos que quedarnos de brazos cruzados y decir, hermano, doble rodilla y clame al Señor? Y eso es bueno, no lo estamos haciendo a un lado definitivamente, pero ¿será cierto que la iglesia no puede meterse en temas de manifestaciones sanas, como usted dijo hace un momento? No se trata de ir a romperle los vidrios a nadie, ni nada de eso, sanas. No, hermano, yo creo que ya te contesté un poco esta pregunta hace un rato, tal vez entusiasmado y motivado y apasionado con un tema que yo pues me identifico de manera muy evidente, pero la iglesia del primer siglo, del segundo siglo, nos deja enseñanzas bien tremendas, como ya le hice mención, y yo sí creo, vuelvo a repetir, reitero, y lo hago con firmeza, lo hago con real seriedad. En vez de nosotros estar enfocando mucho y hablando de tanta prosperidad, hablando y llevando a nuestra gente en un mundo de la fe cristiana un poco más a la materialista, creo que debemos de empezar a enseñar la palabra como tal para que defendamos en este siglo XXI lleno de tanta tecnología, donde la información de lo bueno, pero de lo malo, está a la orden del día, haciendo daño, lacerando, destruyendo. Creo que el llamado es imperante a la iglesia del siglo XXI. Abramos nuestros ojos, estimados líderes. Padre de familia, abre tus ojos. Establece con claridad la característica de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la iglesia neotestamentaria, y establezcamos los valores y principios hoy. Y no te pongas a estar viendo quién, no. Este es un asunto personal, hermano. Y usted lo dijo claramente y yo lo reitero. Yo sí creo que debemos de manifestar públicamente con nuestra voz, con respeto, con conocimiento, y no solamente con un argumento humano y vacío, porque es fácil argumentar con ideas vagas. Creo que la iglesia del siglo XXI necesita volver a la palabra, identificarse en la palabra y argumentar y debatir como la iglesia del primer siglo, que establece, como dije al inicio, los diferentes concilios. El concilio de Nicea, el concilio de Trento, se establece para
debatir las grandes acechanzas que atacaban a la iglesia. Creo que es interesante que nos sentemos y comencemos a debatir y comencemos a enseñar a nuestra gente la verdad de la palabra para que tengamos verdaderos guerreros que defenderán la fe que nuestra familia necesita tener. Dios les bendiga, Dios les guarde de manera especial en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Muy atinado, muy asertivo todo. Y definitivamente que si no nos levantamos hoy para hacer defensa de, como dije al principio, lo que se nos ha entregado, luego lamentaremos en gran medida no habernos levantado hoy. Y es lamentable que muchas personas ven esto como algo de al saber cuándo. Señores, la amenaza está aquí. Y como siempre digo, estas políticas de ideología de género no podrían existir ni sustentarse a menos que se sustenten con la clase política. La ideología de género y todos sus movimientos y sus ramas son un asunto político, señores. Y por lo tanto nosotros no podemos ver un gatito donde hay un tigre armado con garras y dientes, dispuesto a devorar todo lo que se pare por delante. Vamos a ir con unas palabras finales del pastor Ricardo Mayorga para ir cerrando ya este espacio. Muy agradecidos con la participación del pastor. Ya él ahorita también va a tener sus palabras de despedida, porque ya hemos llegado prácticamente al final del programa. Increíble que el tiempo se va volando. Pastor Ricardo está por allí y nos va a dar unas palabras. Muchas gracias, hijo. Muchas gracias, Pastor Abdiel, por haber atendido a nuestra humilde invitación y nos honra con su presencia en este programa La Causa de la Familia Chiriquí, a través del cual nuestro objetivo es llegar a todas las familias con esa docencia, a como vimos en el programa anterior, de querer ser aquella voz que se levantó, como lo fue la voz de Juan el Bautista, a denunciar situaciones que se daban a lo interno de la familia, que iban en deprimento de la misma. Y qué bueno que hemos podido contar con su participación, que sabemos que ha sido muy puntual y de mucha bendición para toda la población chiricana, todos los que por Facebook, por YouTube y los diferentes canales van a estar viendo y escuchando este programa, esta entrevista. Sabemos que será de mucha bendición. Quisiéramos decir algo que también es bien importantísimo, y es de que podamos tomar muy en cuenta todas las recomendaciones que nuestro pastor acaba de compartir con nosotros. Ha sido algo muy contundente y muy necesario que todos nosotros lo escuchemos. A esto yo quisiera ilustrarlo de la manera siguiente. Según recientemente el discurso o declaraciones por parte del presidente Biden, esto que voy a decir no lo voy a decir con ninguna afinidad política ni queriendo entrar en detalles sobre las declaraciones de él. Eso tiene otro trasfondo, pero lo que yo quiero rescatar de allí positivo para nosotros es que cuando él da su discurso sobre la situación que se está dando allí en Afganistán, palabras textuales de él dice que durante 20 años ellos como nación se encargaron de darle un adiestramiento, una capacitación que le costó varios millones de dólares al pueblo afgano, con la finalidad de que cuando ellos salieran de allí, quedara entonces un pueblo con conocimiento de defensa y con artillería. Según palabras del mismo Biden, él dijo que el pueblo afgano o el ejército estaba mucho más articulado que los talibanes, puesto que los talibanes solo tenían la fuerza terrestre,
pero ellos le estaban dejando a los afganos una fuerza aérea que era la ventaja también que podían tener. Pero resultó que cuando se llegó el momento de la salida de los Estados Unidos de Afganistán, nos encontramos que no había salido bien los Estados Unidos cuando los talibanes se tomaron todo aquel territorio. Entonces la pregunta de él era, ¿dónde había quedado todo aquel esfuerzo y aquella inversión de tiempo y capacitación que habían tenido sobre ellos? Esto, cuando él estaba hablando esto de esta manera, y hago la salvedad, no estoy analizando los enfoques de él desde un aspecto político, eso tiene otro trasfondo que ese no es nuestro tema. Pero cuando él estaba hablando de eso, yo estaba viendo el trabajo que estamos haciendo, estas voces como la de nuestro pastor Abdiel, los demás pastores y expositores que hemos tenido en este programa, La Causa, la Familia Chiriquí, todo el esfuerzo que estamos teniendo estas voces que por años estamos queriendo enseñar a nuestro pueblo con la finalidad de que quede un pueblo articulado con un conocimiento de defensa de la verdadera familia. Y lo que no quisiéramos nosotros, estimados radioyentes, es que a ustedes les pase lo mismo que, según palabras del presidente Biden, le pasó a los afganos, quedando ustedes articulados con el conocimiento y con la docencia que le estamos proveyendo a través de la palabra del Señor, de cómo vimos en el programa anterior, que si nosotros decimos ser cristianos, una de las prácticas que nosotros debemos seguir es los alineamientos y las directrices que el Señor Jesucristo nos dio en su palabra. Y el Señor Jesucristo, entre otras cosas que habló con relación a la familia, dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dijo y se unirá a otro hombre. Y de la mujer dice, y la mujer se unirá a su marido. No dice se unirá a otra mujer. Entonces nosotros estamos esforzándonos por dejarles a ustedes ese alineamiento positivo de defensa de la palabra de Dios. Pero nosotros ya estamos pasando, estimados radioyentes, estimada juventud que nos están escuchando, nosotros ya estamos para pasar, vamos declinando en nuestra edad. Pero ¿qué va a ser de nuestra generación si hace a un lado esas armas poderosas de defensa de la familia que le estamos dejando? No quisiéramos nosotros que muriendo nosotros y entrando la ideología de género a Panamá, nosotros queremos ver un Panamá fortalecido con esas directrices y esa defensa, ese espíritu crítico, analítico, que frente a todas estas situaciones que están viniendo, donde vienen las terminologías, la ideología de género está dando una clase de manipulación tan tremenda que mucha gente de la sociedad, cristianos, no se están percatando e incluso los están apoyando. Es importante que despertemos en esa defensa que debemos presentar de la familia. No odiamos a nadie por sus prácticas incorrectas que tenga. Oramos por ello. Pero lo que no podemos permitir es que esas pretensiones las quieran imponer como leyes a las cuales todo Panamá y el mundo entero tenga que sujetarse. Así que les estamos dejando esas armas que si ustedes no las usan, no va a ser porque no hubo esas voces que en su momento quisimos orientarlos. Que el Rey les continúe bendiciendo. Amén. Muchas gracias, de verdad que sí. Este es un reto tremendo. Pastor Cedeño, muchas gracias por estar con nosotros. Unas palabras breves de despedida, el tiempo nos ha caído encima. Gracias, hermano. Solamente cito lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia que está fundada en Galacia.
y le hace una advertencia maravillosa y le dice, estad pues firme. En la libertad, esa libertad de la cual él hablaba, es la libertad que también hoy usted y yo gozamos, estimado oyente. Libertad en Cristo, libertad en la palabra. Y no volváis a estar sujetos al yugo de esclavitud. Seamos libres y aprovechemos esta libertad que Dios nos regala hoy para enseñar y defender la fe maravillosa de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Shalom, shalom. Amén, 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 pastor. Amén, pastor Ricardo. Muchas gracias por la participación muy valiosa y muy acertada. Y para nosotros, la clase joven, nos queda el reto por delante de mantener el barco a flote y definitivamente pro al viento, porque la labor que se ha realizado en nuestro país y en países vecinos es verdaderamente maravillosa, como para que nosotros, después de que ha costado tanto construir una estructura que soporte los ataques directos de estas ideologías y de la clase política que ve en estas ideologías, cómo anclarse en la sociedad y cómo conseguir popularidad a costa de la destrucción de vidas humanas, apoyando ideologías como estas, anticientíficas, antinaturales, antimorales o inmorales. No nos parece justo, no nos parece correcto, y yo quiero aprovechar estos minutitos para hacer un llamado a todas esas personas. Entiéndannos, como acaba de decir los pastores que estaban exponiendo con nosotros, no tenemos nada en contra de la persona homosexual. Entendemos por la palabra del Señor que esta conducta es pecaminosa, que es condenada a través de la palabra del Señor, pero nosotros oramos por ustedes. Personalmente abrazo gente en esta condición, y no digo que abrazo gente en esta condición como que fuera gente rara. Los abrazo como prójimo, como seres humanos que son necesitados de Dios. Nuestra batalla es contra la ideología de género como tal. Esta corriente, este movimiento que se vale de la política para establecerse. Y yo quiero dejar muy en claro que los deseos personales y los caprichos personales no tienen que convertirse en ley por ninguna razón. Mis deseos personales son mis deseos personales. Mis gustos personales son mis gustos personales. Yo no puedo pretender que toda una nación viva de acuerdo a mis gustos, a mis deseos o a mis caprichos. Lo mío es lo mío y se queda en lo interno, que es lo mío. A mí me gusta mucho observar las estrellas, la luna, pero yo no puedo pretender que el resto del país se compre un telescopio y observe las estrellas porque yo quiero. Si a mí me gusta el servicio al Señor, escuche bien, si me gusta ser pastor y me gusta llevar la palabra del Señor, yo no puedo pretender que el resto de la nación vaya por la misma línea donde yo estoy, solamente porque a mí se me ocurre y porque es mi capricho. Es muy importante, iglesia, les recuerdo el título del tema de hoy: la defensa de la familia, un compromiso. Yo quisiera hacer a un lado la palabra también, un compromiso directo de la iglesia del Señor. Y este comentario es para nada despectivo, solamente es un reto, mis queridos amigos, todos los que bajo ese 97.98% en Panamá se cobijan bajo la identificación de cristianos. Este llamado es para ustedes. Nación por nación, donde se ha querido implementar este tipo de leyes y de ideología, destacan que la iglesia evangélica ha jugado un papel fundamental para detener el avance de esta agresiva ideología. No puede ser diferente en este país, pero siendo que en este país, bajo el término cristiano, se arropa y se abriga un 97.98% de la población, esa realidad tiene que ser aún mayor.
Esto ha sido La Causa La Familia Chiriquí. Nos vemos la próxima semana. Más vale que nos pongamos a defender lo que nos ha sido entregado por obra y gracia de nuestro Señor, antes de que por la fuerza se nos sea arrebatado. No se les olvide compartir en las redes sociales toda la información y el material que damos acá. Muchas gracias a los expositores, muchas gracias a CR Media por hacer realidad la producción de este programa. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Que el Rey les bendiga.